Tras meses de rumores, guiones falsos y filtraciones ambiguas, solo una cosa era segura. Yaman estaba listo para pisar España, y España lista para recibirlo. Todo estalló cuando el actor habló en un español fluido en el programa La Revuelta. Las redes ardieron. Nadie conocía los detalles, pero todos comenzaron a hablar de este proyecto. El misterio por fin se resolvió. El proyecto se llama El laberinto de las mariposas. Una historia de espionaje que combina la emotividad del drama romántico turco con los tonos duros del thriller europeo. Un agente secreto reconocido por su impecable carrera se convierte, tras una traición interna y un gigantesco ataque contra el Estado, en el fugitivo más buscado del país. La serie avanza a través de persecuciones frenéticas, conspiraciones y profundos conflictos emocionales. El amor se transforma tanto en su mayor debilidad como en su arma más poderosa. El elenco ya genera curiosidad. Se dice que María de Nati llevará al límite al protagonista, y que Andrea Duro interpretará un papel que cambiará su destino. Félix Gómez, en la piel de un antagonista frío, promete ser ese personaje al que el público amará odiar. Con la participación de Paco Tous, Michelle Calvo, Jorge Suquet y Víctor Clavijo, la producción ha llamado la atención incluso antes de comenzar. Detrás de cámaras también hay un equipo ambicioso. En la dirección, Alberto Ruiz Rojo e Iñaki Peñafiel. En el guión, Ángela Obón y Daniel Corpas. Y como creadores de la idea original, Eduardo Galdo y Lele Portas. La ficción, compuesta por 8 episodios, se perfila como una narrativa de ritmo elevado y sin espacios muertos. Considerando el gran interés que las series turcas despiertan desde hace años en España, la llegada de Can Yaman con este proyecto supone un punto de inflexión. Su éxito en Sandokan y la visibilidad internacional que obtuvo con The Turk le dan una ventaja sólida. Además, este es su primer protagónico dirigido directamente al público español. Las fotos del rodaje que circulan en redes, las calles cerradas, los vehículos blindados y las siluetas misteriosas ya multiplican las teorías. Se dice que la serie mostrará un retrato diferente de España, no solo lugares conocidos, sino también túneles, estaciones y estructuras administrativas poco vistas en pantalla. El equipo habría pasado semanas preparando una escena crítica ambientada en instalaciones subterráneas. Asimismo, la historia no presenta una división clara entre buenos y malos. Cada personaje existe con sus propios dolores, razones y zonas grises. Incluso el antagonista no es completamente malvado. Aunque su objetivo es peligroso, sus motivaciones resultan comprensibles. La línea romántica no es la que suele verse en los proyectos de Yaman. Promete una relación marcada por problemas de confianza, tensiones silenciosas y conflictos emocionales que constituyen la columna vertebral del relato. Las plataformas, mientras tanto, observan con atención cada movimiento del fandom. La explosión de interacciones, vídeos creados por fans y debates aumenta la posibilidad de que la serie tenga un lanzamiento global. Si la producción cumple incluso con una parte de lo que promete, podría marcar el inicio de una nueva era para las coproducciones internacionales. El laberinto de las mariposas ya se ha convertido, antes de estrenarse, en un misterio, una expectativa y una emoción colectiva. Aún no hay tráiler, pero el mundo ya está listo para entrar en este laberinto. Lo más sorprendente es cómo, incluso antes de que se escuche la primera nota de la banda sonora, la serie ya se percibe como un universo completo. Los productores han cuidado cada detalle para que el espectador no solo vea una historia, sino que sienta que está entrando en un mundo donde nada es fortuito. Se rumorea que los guionistas han trabajado con consultores en inteligencia y operaciones encubiertas para dar a la trama una veracidad inusual, algo que podría diferenciarla de otras producciones del género. En cuanto al personaje interpretado por Can Yaman, su construcción ha sido meticulosa. No es el típico héroe invencible. Se trata de un hombre atravesado por la culpa, el deber y un pasado que se niega a morir. La serie muestra, desde su primer episodio, que la verdadera batalla no está en las calles ni en las misiones fallidas, sino en su interior. La traición que lo convierte en fugitivo no solo pone en peligro su vida, sino todo lo que alguna vez creyó que lo definía. Este enfoque más humano y vulnerable podría ofrecer una de las interpretaciones más complejas del actor hasta la fecha. Por otro lado, la figura femenina que acompañará al protagonista no cumple el rol clásico de la mujer que aparece para salvar o hundir al héroe. Su presencia está construida desde la fortaleza, la inteligencia emocional y una determinación que en ocasiones incluso intimida al propio protagonista.
Las primeras filtraciones sugieren que su relación estará marcada por encuentros llenos de tensión, silencios cargados de significado y decisiones imposibles que pondrán a prueba su fidelidad a sus propios principios. La estética visual de la serie también genera expectación. Los directores han apostado por una atmósfera fría y elegante, con tonos metálicos y contrastes fuertes que reflejan la dualidad moral de los personajes. Las escenas de acción no buscan espectacularidad gratuita, sino transmitir sensación de urgencia y riesgo real. De hecho, se comenta que varios actores han recibido entrenamiento intensivo para realizar algunas de las secuencias sin dobles, lo que incrementa la autenticidad del producto final. Además, la narrativa incorpora elementos simbólicos que podrían convertirse en la firma de la serie. Las mariposas, que dan nombre al proyecto, no son un mero adorno poético, representan transformación, fragilidad y caos. En más de una ocasión, aparecerán como metáfora visual de los cambios internos de los personajes o como pista narrativa que conecta momentos clave de la trama. Esto añade una capa de lectura que enriquecerá la experiencia del espectador más atento. En el aspecto político y social, la serie se atreve a explorar temas sensibles: corrupción institucional, manipulación mediática y los límites éticos de la seguridad del Estado. Aunque la historia es ficticia, su tono recuerda a realidades que el público reconocerá, lo que podría abrir debates en redes y medios especializados. Algunos críticos ya han advertido que este tipo de relatos tiende a polarizar opiniones, pero también coinciden en que podría ser precisamente eso lo que convierta El laberinto de las mariposas en una producción imprescindible. La música, compuesta por un equipo mixto de talentos españoles y turcos, se perfila como otro de los puntos fuertes. El objetivo es fusionar elementos melódicos característicos del drama mediterráneo con ritmos tensos y electrónicos propios del thriller moderno. Esta combinación pretende crear una identidad sonora única que acompañe las emociones del espectador en cada giro inesperado. Mientras tanto, en el set, las anécdotas continúan alimentando el interés del público. Se ha filtrado que una de las escenas más complejas, una persecución nocturna en un barrio histórico, requirió cerrar varias calles durante 3 días. Vecinos y curiosos captaron algunos fragmentos desde balcones, y las imágenes se viralizaron rápidamente. Aunque no revelan detalles concretos de la trama, sí dejan claro el nivel de producción al que aspira la serie. Con cada nueva noticia, el fenómeno crece. No se trata solo del magnetismo de Can Yaman, sino de la sensación colectiva de estar a las puertas de una ficción que podría redefinir la relación entre España y Turquía en el ámbito audiovisual. Los fans, tanto españoles como internacionales, ya preparan traducciones, teorías y recopilaciones. Algunos incluso han creado cuentas dedicadas exclusivamente a seguir el avance del proyecto. Ahora, solo queda esperar el primer tráiler. Ese minuto, o quizás menos, será suficiente para desatar una ola de reacciones que, con casi total seguridad, llevará la conversación a un nivel global. Porque El laberinto de las mariposas, aun sin haberse estrenado, ya forma parte de la cultura televisiva contemporánea. Y cuando finalmente llegue el momento, todos estarán listos para perderse en sus pasillos, sin importar lo que encuentren al otro lado.